y también bastante agradecidos a Dios por la unidad que está trayendo y poder estar aquí compartiendo y Dios está iniciando algo bonito, ¿no? Porque vamos a hacer más cosas juntos y hay mucho por hacer y unir fuerzas, funciones, todo, ¿no? Imagínate todo lo que Dios va a hacer, lo que viene. Pues yo, Nite, ya la mayoría nos conocen, la otra parte no. No todos, pero muchos de aquí nos conocen. Y bueno, llevamos ya bastantito tiempo como creyentes, desde que nacimos. No, pero bueno, nacimos en cuna cristiana, pero ya bien firmes cuando nos casamos. Sí, cuando ya tomamos la vida más en serio. Bueno, un año antes de casarnos. Y fue una entrega completamente, ¿no? Creo que si nos hubiéramos casado sin haber hecho esa entrega completa, ambos, cada quien en su intimidad con Dios, no hubiera funcionado nada, ¿no? Pero Dios fue muy bueno y nos alcanzó. Y pues hemos servido a Dios por bastante tiempo también. Hemos recorrido bastante para ir aprendiendo y Dios nos ha dado la oportunidad de tener grupos también, de ministrar grupos y personas, y familias, y jóvenes, niños. Entonces, pero también dentro rápidamente del contexto de lo que de nosotros es que pues venimos de un contexto tradicional también, de iglesia tradicional, que Dios nos empezó a abrir los ojos, a dar entendimiento de esos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia que Dios está levantando y fortaleciendo. Se requiere de liberarnos de muchas tradiciones y muchas religiosidades y muchas estructuras para que tengamos las manos libres a hacer la obra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces coincidimos en muchas cosas con Sam y Denise, la mayoría de las cosas coincidimos en cuanto a esa libertad en el Espíritu Santo, en los tiempos que nos toca vivir, las prioridades del reino también. Entonces Dios está haciendo esto grande, ¿no? Y pues hemos estado reuniéndonos con Mauricio, Sam y yo, ya van algunos lunes que nos juntamos a orar y a platicar y estar, convivir. Y pues en una ocasión estaba platicando con Sam acerca de lo que había yo recibido de Dios para traer esa unidad, ¿no? entre todos nosotros, porque algunos ya han escuchado este tema, pero la mayoría no, y para ir entendiendo nosotros cómo llegar a esa unidad entre grupos, porque siempre he escuchado en mi vida que hay que hacer unidos, hay que unirnos fulanitos con menganitos y tratan de buscar esa unidad, pero al final siempre cada quien agarra su camino porque no pudieron, ¿no? Así ha sido la historia hasta ahorita aquí en Mérida, Yucatán, de los intentos de los grupos, o cada quien se reserva mucho, ¿no? Se unen para cositas, pero se reservan. No hay una verdadera unidad, una comunión, unión, exactamente, ¿no? No hay algo real, ¿no? Simplemente viven y conviven y sobreviven, pero no hay una comunión ni un aprovechamiento de todo de los dones que Dios ha repartido en las diferentes familias, ¿no? Entonces, estábamos platicando y pues me gustaría compartir eso que me sirvió a mí, me dio mucho entendimiento para conocer la palabra, que son pues lo que nos una sean las prioridades del reino de los cielos, ¿no? Ir hacia las prioridades, juntarnos y avanzar en las prioridades, porque la mayoría de las cosas que desunen a los grupos y las congregaciones son cosas que no son prioritarias. Son formas y maneras nada más de hacer las cosas. Algunos se reúnen así, otros alaban de esta manera, otros hacen formas y maneras, que no es propiamente te hace más cristiano o menos cristiano, tampoco te hace más salvo o menos salvo. Son formas y maneras, pero que esas pequeñas diferencias que no son prioritarias separan, dividen, choca, ¿no? Es que nosotros lo hacemos así, es que nosotros nos vestimos así, es que nosotros nos peinamos así, es que ustedes, ¿no? Cosas que no, nada que ver, ¿no? Pero sí causan
separaciones y divisiones y ponen sus muros las iglesias, en los grupos. Entonces, cómo encontrar, cómo entender, cómo caminar en unidad en medio de tantas diferencias, ¿sí? Porque es también imposible llegar a una unidad en que todos coincidamos o estemos de acuerdo en todo, ¿no? Siempre va a haber formas y maneras diferentes. Y eso es normal. Entonces, irnos hacia las prioridades y cómo encontrar cuáles son las prioridades del reino de los cielos, ¿no? Ese sea nuestro apoyo, apoyarnos en fortalecernos en las prioridades del reino de los cielos, de acuerdo al llamado, unción, don, revelación que cada quien ha recibido de esas prioridades. Y ya las cosas secundarias, pues respetarlas, ¿no? Si aquí, pues, no sé, tienen algo, pues respetar eso y no decir, no, porque qué raro eso, o sea, no vale la pena discutir cosas que no son prioridades en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, y también esta enseñanza nos va a ayudar a valorar mucho, el tiempo, el privilegio que tenemos del tiempo que nos toca vivir a nosotros, ¿sí? Esta generación que Jesús dijo, esta siguiente generación que somos nosotros, tenemos privilegios que no hemos dimensionado lo que nos toca vivir, ¿sí? Y mucho de esa visualización de lo que nos toca vivir se ha opacado mucho por las mismas tradiciones religiosas. Y si vemos nosotros cómo dimensionaban o cómo vivían en el libro de los Hechos, ¿no? En la libertad, en el espíritu en la que vivían en el libro de los Hechos, sin ninguna restricción dogmática, ni traían tradiciones de años, ni habían denominaciones tradicionales. Era una libertad, era vivir el día en el espíritu, que es lo que tienes para mí hoy. Entonces, la manera en que ellos dimensionaban su vida diaria, ¿no? Vemos un Pablo como su vida diaria era el reino de los cielos. Respiraba, desayunaba, comía y cenaba para el reino de los cielos, para estar extendiendo el reino de Dios, tocando vidas, salvando personas, liberando personas. Esa es su vida diaria, esa es la dimensión en la que él vivía, y obviamente todo eso se fue perdiendo, hasta que se vuelve un sistema, una institución y una organización, ¿no? Y se pierde la libertad del espíritu. Entonces, que podamos nosotros dimensionar otra vez, regresar a ese momento de poder ver qué nos toca vivir a nosotros, hasta dónde, cuáles serían los límites del reino, ¿no? Para nosotros. Claro que cada uno de nosotros tiene diferentes llamados, funciones, diseños, diferentes. La Biblia habla claramente que diferentes también niveles de fe, ¿no? Una fe más grande, más pequeña, pero a otros Jesucristo dijo, les voy a dar un encargo pequeño porque sé que tú tienes la capacidad para esto. A otro más grande porque yo sé que tienes la capacidad para algo más grande, como los talentos, ¿no? Entonces, pero la cosa es trabajarlo, reproducirlo. No significa que uno es más que otro, porque las personas que habían recibido ciertos talentos en diferentes cantidades, por haberlos reproducido, fueron benditos, fueron recibidos, ¿no? Fueron levantados. No era de quien dio más, sino el que recibió, multiplicó. Multiplicó, te presento mi fruto, y eso es lo recompensado. El que recibió y dijo, yo lo guardo, lo escondo, ¿no? Que no se me pierda lo que Dios me dio, pero lo escondo, y aquí te lo devuelvo. No hizo nada, no multiplicó, no hubo fruto, pues fue echado a un lado, ¿no? Entonces, en cada uno diferentes. ¿A qué me refiero? A que no hay competencia, ¿no? No voy a imitar lo que hacen otros, no voy a tratar de estar a la altura espiritual de otros, no. Acá tú y Dios, tú y tu diseño, tú y tu llamado, échale todos los kilos, sea mucho, sea poco, ¿sí? Pero todos tenemos algo, a todos hemos recibido algo de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo poder nosotros dimensionar lo que nos toca vivir? ¿Cómo poder nosotros saber cuáles son las prioridades del reino de Dios? ¿Sí? Y otra de las cosas que esta enseñanza nos va a ayudar es a poder entender la Biblia, a comprender desde el Génesis hasta el Apocalipsis la palabra de Dios, a profundizar en la palabra,
cuando uno estudia la palabra puede ya tener un objetivo, ¿no? Hacia dónde voy, porque uno puede leer, leí tantos capítulos, todo, pero bueno, cómo profundizar en la palabra y para qué me puede servir la palabra, ¿no? Cómo contestar a las preguntas a las personas bíblicamente, ¿sí? Todo esto es lo que quiero, que me ha servido a mí muchísimo, quiero presentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, algunos ya lo escucharon, los que han ido el miércoles han escuchado esto, ¿no? Pero algunos. Primero, en general, ¿cómo encontrar las prioridades del reino de Dios para enfocarnos en eso juntos? El tema, cualquier tema específico, cualquier tema de la Biblia que crea muchas veces debates o que crea diferencias doctrinales, cualquier tema doctrinal, hay cosas que tú dices, bueno, está en la Biblia, pero ¿será que nos corresponde a nosotros vivirlo o no vivirlo? ¿Sí? Jesucristo lo dijo, pero aunque lo dijo Jesús, ¿nos corresponde vivirlo a nosotros o ya no nos corresponde vivirlo? ¿No? Hay tanta controversia en tantos doctrinas, enseñanzas, dogmas, tantas diferencias, ¿no? De que es que lo leí en la Biblia, aquí está en la Biblia, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos la totalidad de la palabra, la unidad de la palabra, pues sí nos pueden confundir y nos pueden convencer de algo que ya no nos toca a nosotros vivirlo. Y las cosas que sí nos tocan vivir, lo que sí es nuestra responsabilidad, lo que es ya lo fuerte o pesado del reino, ¿sí? De repente lo hacemos a un lado y nos enfocamos en lo que no es prioritario, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderlo? Cada doctrina, cada tema, para que nosotros podamos entender que es prioritario, lo vamos a encontrar en 5 partes de la palabra de Dios. En 5 partes. Es 5 filtros que va a pasar un tema, cualquiera que sea. Lo vamos a ver con un ejemplo. Pero va a ser filtrado en 5 partes. Apúntenlo, porque les va a servir mucho cuando ustedes estén estudiando la palabra de Dios. Cuando alguien les haga una pregunta, cuando alguien les diga, oye, y esto lo dice la Biblia, ¿nos corresponde o no nos corresponde? ¿Sí? Es en esas 5 partes. Y la primera, un tema en específico, luego vamos a hacer un pequeño ejemplo, una doctrina o tema en específico, lo vamos a encontrar como sombra y figura en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya sea en el primer pacto con Moisés o hasta antes, cuando no había ley, ¿sí? Desde Génesis hasta la llegada de Jesucristo, hasta la muerte de Jesucristo, ¿sí? Entonces, aparece como sombra y figura. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que llegue Jesucristo, toda la ley que le fue dada a Moisés, ¿sí? Aparte de la ley también las festividades, las ceremonias que ellos tenían que hacer varias festividades, ¿no? Que estaban recordándoles victorias que tuvieron en el pasado. Cada vez que Dios les daba una victoria, les decía, ustedes van a recordar esta victoria para pasarlo a su siguiente generación haciendo esta fiesta, ¿sí? Van a celebrar esta fiesta y la siguiente generación sabrá la grandeza que vivieron los antepasados. Y así pasaba la información de generación en generación y se volvía un mandamiento de Dios. Celebren esto y se va a celebrar de esta forma, de esta manera, y lo van a hacer así, y se van a vestir así, y van a comer esto y van a comer lo otro y todo, ¿no? Y Dios les armaba perfectamente bien todo lo que iban a hacer, ¿no? En cuanto a celebraciones, en otras cosas más profundas todavía, es el tabernáculo, ¿no? El diseño del tabernáculo de Moisés, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca de pacto, eso ya es mucho más profundo que las celebridades de recordar la victoria, porque ahí sí tenían que, lo que Dios les decía, dentro del tabernáculo van a hacer esto y esto, pero de manera perfecta tenían que llevarlo a cabo.
porque si no terminaban muriendo los sacerdotes si fallaban, ¿no? En algo. Entonces hay cosas que eran más serios, digamos, y hay cosas que, bueno, eran fiestas y no pasa nada, ¿no? Sí, no lo hacen perfecto. El caso es que en Juan capítulo 5, versículo, todo lo que es Juan capítulo 5 es la enseñanza más dura, o la reprensión, exhortación más dura que Dios le pudo haber dado a los judíos. No lo vamos a leer, porque ellos no estaban recibiendo a Jesucristo, ¿no? Lo rechazaron. Pero el versículo 45 y 46 dice: sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Sí, en verdad, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Sí? Pero como no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Entonces Jesús está diciendo, todo lo que ustedes han hecho. ¿Qué versículo es? Perdón. Ese es el 45 y 46 y 47. Juan 5, 45, 46 y 47. ¿Alguna otra versión que diga algo interesante? ¿Alguna otra versión? ¿O qué? Yo tengo una nueva traducción viviente. Es Juan 5, 45, 46 y 47. No crean que yo les voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Está ahí. Entonces, Jesús está estableciendo aquí que todo lo que escribió Moisés, todas las leyes que él recibió, mandamientos y todas las ceremonias, estaban apuntando a Jesucristo mismo. ¿Sí? Todo lo que ustedes hacían era un acto profético de mi llegada. Todo lo que estaban haciendo apuntaba a mí. ¿Sí? Por ejemplo, sacrificio de animales, sacrificio de ovejas. ¿Sí? Cuando ellos sacrificaban una oveja, para ellos estamos cubriendo nuestra culpa. Pequé y cubro mi culpa. Pero eso es apuntando a Jesucristo, que iba a morir por nuestra culpa. Entonces Jesús vino y cumple con todo lo que ellos tenían que hacer, esas acciones que ellos tenían que hacer proféticas hasta la llegada de Jesucristo. Entonces dicen, si no captan o no entienden el por qué, la razón por la cual tenían que ustedes hacer todas esas cosas, si llegan a entender bien por qué tuvieron que hacer todas esas ceremonias y todas esas ordenanzas, si lo llegan a entender, van a conocer que yo lo estoy cumpliendo, yo cumplo con todas, yo soy la realidad de esas ordenanzas. Pero si no entienden por qué, las razones de lo que Dios le dio a Moisés, pues no me van a entender a mí, no me lo van a creer tampoco a mí, le está diciendo Jesús, ¿no? La otra está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ya lo tienen. Estamos en el primer punto. Versículo 1. Versículo 1. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Y luego sigue explicando más acerca de esto, pero está diciendo, ¿sí? Lo que el pueblo de Israel vivió, todo lo que vivió, era solamente sombras. Ellos vivían sombras. Y esta es la parte donde tenemos que abrir nuestros ojos y valorar lo que nos corresponde ahora. Porque ellos estaban viviendo solamente sombras, no las realidades espirituales, solo sombras. ¿Sí?
O sea, una sombra es la proyección de algo. Cualquier cosa. Si nosotros hacemos mi sombra acá atrás o me pongo de este lado, si nos podemos a meditar nosotros y les puedo preguntar sin que me vean a mí, si solamente vieran la sombra, porque es lo que veía el pueblo de Israel, solo sombras. Si vieran solamente las sombras, cada uno de ustedes interpretaría la sombra, pues, cada quien da una interpretación, porque no es la realidad misma, es la sombra. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? No sé, tantas cosas. Si no supieran esto, cada quien tendría su propia opinión, ¿sí? Entonces, eso es lo que vivía el pueblo de Israel. Ellos vivían sombras de realidades, no la realidad misma, está diciendo acá. ¿Por qué debe de esto abrir nuestros ojos y dimensionar lo que nos toca vivir? Porque ahora nosotros estamos viviendo las realidades, o debemos estar viviendo las realidades. Esas realidades que tuvieron, esas realidades que el pueblo de Israel tuvo que vivir en sombras, era un plan de Dios. Desde aquel momento estaba planeado porque estaba proyectando el futuro, se estaba proyectando para ellos, un futuro proyectado, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel solamente, pues, lo que podía entender hacía, pero no la realidad misma. Pero entendamos, nos toca a nosotros vivir las realidades de esas proyecciones. Y nos toca a cada uno de nosotros, grupalmente e individualmente, descubrir esas realidades que me toca vivir. No más, no menos. ¿Qué es lo que Dios diseñó desde aquel tiempo para que lo vivamos nosotros? Todo lo que el pueblo de Israel tuvo que sufrir, porque para ellos vivir sombras, eso no fue fácil. Todo lo que el pueblo de Israel tuvo que sufrir, hacer forzosamente, obligatoriamente, sin fallar, cada cosa, el sábado, era una cosa que si fallaban, apedreados tenían que morir, ¿sí? Y así todas las cosas que ellos tenían que hacerlo de manera perfecta, ¿sí? Y fallaban, ¡pum!, castigo enseguida, porque estaban bajo una ley. Ellos tenían que cumplir eso, cúmplelo. Entonces ellos padecieron. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos la realidad, lo proyectado, la realidad proyectada. Eso es lo que nos toca vivir a nosotros y descubrirla, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros es responsable de ir a la palabra y descubrir. Por eso, esto era sombra y figura, pero ahora nosotros vivimos esto. Esto se lo dejó Dios establecido al pueblo de Israel como ceremonias y ordenanzas para que nosotros vivamos esta realidad, ¿sí? Hacer esta analogía o este estudio o esta búsqueda en revelación de entender. Si nosotros vamos a ir a estudiar hacia atrás, hacia el Antiguo Pacto o antes del Antiguo Testamento, ¿sí? Va a ser para descubrir, no para que repitamos lo que ellos hicieron, literal, porque hay mucha gente que piensa que hay que repetir literalmente lo que ellos hicieron, y no, son sombras y figuras. Aquí hay una realidad, aquí hay una ordenanza, aquí hay una actividad que Dios les puso a hacer. Ahora, ¿qué significa para mí y cómo me toca vivirlo? ¿Sí? Para eso nos vamos para atrás, para eso nos vamos al pasado. Para eso nos vamos a ir. Si nosotros entendemos, valoramos y descubrimos el porqué de los mandamientos, el porqué de las ordenanzas, el porqué de las celebraciones, vamos a valorar y entender no hacia dónde vamos, hacia dónde nos toca vivir hoy, dónde nos toca vivir hoy, ¿sí? Y ahí radica el poder de Dios, ¿no? Nos toca vivir eso. Es una gran el privilegio vivir en estas épocas, que nos haya tocado vivir en estas épocas, pero también una gran responsabilidad, totalmente, ¿no? Porque Dios ya todo lo que preparó hasta la venida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, todo para que nosotros vivamos toda esa preparación. Vaya, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos entonces que ese tema se encuentra como sombra y figura en el Antiguo Pacto, por ejemplo, el bautismo en agua, que es el más claro. Yo no he encontrado otro más claro que el bautismo en agua
que pasa por los 5 filtros de manera perfecta, como prioridad para nosotros, top, ¿sí? ¿Dónde aparece como sombra y figura en el Antiguo Testamento el bautismo en agua? Acá El diluvio, cuando pasan en el mar. cuando pasan en el mar, ¿sí? Sí, exactamente. Hay muchas partes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde habla acerca del agua, la representación del agua, ¿sí? Como purificación, ¿sí? Como lavamiento. Entonces, pero el bautismo en sí, de acuerdo a 2 de Corintios, el capítulo 10 y capítulo 11, más que nada el 10, habla acerca de esos bautismos, y Pedro también habla acerca de el mundo tuvo que morir por agua, que fue creado por el agua, tuvo que morir por el agua, y es el bautismo que ahora nos salva a nosotros, ¿no? Eso significa o simboliza el bautismo que nos salva ahora, dice Pedro. Entonces, eso era una sombra y figura en ese momento. Cuando ellos pasan el mar, el pueblo de Israel, que significa salir de la esclavitud, libres del gobierno de Egipto, y pasan a un lugar ya de independencia nacional, ¿no? En otro gobierno, guiados ahora por Moisés, que es la sombra y figura de Jesucristo, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar del tema bautismo en agua, sí, aparece entonces en el primer punto, aparece como sombra y figura. Fueron actos proféticos que tuvieron que suceder, que preparó lo que nos toca a nosotros vivir. Ese es uno de los principales puntos, entender, conocer qué es lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel como sombra y figura. El segundo es, ahora llega Jesucristo aquí, y debemos entender que Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él estaba bajo el antiguo pacto. Él tenía que vivir el antiguo pacto. Él vino a cumplir el antiguo pacto. Es el único que pudo cumplirlo en su totalidad, el primer pacto. Nadie lo había logrado, nadie lo logró. Todos fallaron en ese primer pacto, y Jesucristo viene a darle cumplimiento perfecto al primer pacto, ¿sí? Y Jesucristo mismo dijo: yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir la ley de ese primer pacto. Entonces, ¿por qué tenemos que entender eso? Que Jesucristo viene desde que nace y empieza su ministerio hasta que muere Jesucristo. Él está bajo la ley del antiguo pacto. Entonces hay muchas cosas que Él enseñó, que dijo y estableció solo para los que estaban en ese primer pacto, ¿sí? Y generalmente, cuando Jesucristo establecía o decía algo, ¿sí?, para los del primer pacto, no se los estaba refiriendo a sus discípulos, se los estaba refiriendo a otras personas, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, ¿sí?, o a alguna persona por ahí que era del pueblo de Israel, que era judía, ¿no? Alguien que sanó de su lepra, y Jesús le decía, de acuerdo a la ley. Entonces, ahora que sanaste, para los que sanan de lepra, de acuerdo a la ley, haz esto y esto, ¿sí? Jesucristo, entonces muchas personas lo leen y dicen, no, y Jesucristo dijo, haz esto y esto, y ya, aplica, ¿no? Lo mismo pasa con los diezmos, lo mismo pasa con muchos temas, el sábado, por ejemplo, ¿no? Que dice, no, Jesucristo lo está estableciendo, Jesucristo lo está diciendo, Jesucristo aquí lo dice, y son palabras de Jesús, no, pero ¿a quién se lo está diciendo? ¿Y por qué se lo está diciendo? ¿Bajo qué contexto se lo está diciendo? Entonces, entender, no todo lo que Jesucristo dijo nos aplicó para cumplir el antiguo pacto. O sea, Jesucristo no iba a llegar a decir, ahora llegué yo, ustedes judíos ya no tienen que cumplir el antiguo pacto porque ya llegué yo. No, cumple. Tú todavía tienes que cumplir. Todavía te corresponde hacer esto y esto, ¿no? Pero cuando Jesucristo se refería a sus discípulos era diferente. Cuando Jesucristo les daba una enseñanza a sus discípulos o una ordenanza a sus discípulos, sabía perfectamente que estaba sembrando fundamentos para la iglesia que se iba a levantar, la nueva iglesia. Porque ellos iban a ser el fundamento de toda una nueva generación, ¿sí?
Entonces, hay que checar que cuando Jesús le hablaba a sus discípulos y les daba una enseñanza, eso sí era un establecimiento que llega hasta nosotros, ¿sí? Entonces así podemos entender nosotros por qué hay cosas de Jesús que sí tomamos y cosas que no tomamos, ¿sí? O sea, no podemos filtrar lo que dijo Jesús solamente porque si me gusta o no me gusta, si me suena bien o no me suena bien, no. Es importante ahora para nosotros o era para el pueblo de Israel. Eso es importante que lo entendamos, porque ustedes van a tener cómo estudiar la palabra y cómo dar respuestas y cómo tener ustedes respuestas firmes de por qué no hacemos ciertas cosas y por qué sí tenemos que hacer o son importantes hacer ciertas cosas, ¿no? Ya van a tener fundamento. Entonces el segundo punto es que Jesucristo en algún momento de sus enseñanzas le da la interpretación correcta a esos actos proféticos del Antiguo Testamento, a esas sombras y figuras, le da la interpretación correcta a las profecías, a todo lo profetizado acerca de él, ¿sí? Cuando Jesús dice, como ustedes hicieron esto y ahora yo estoy cumpliéndolo. Por ejemplo, la Santa Cena, ¿sí? La Santa Cena, lo que es comer de su carne y beber de su sangre. Jesucristo le da la interpretación correcta. Les decía, ¿se acuerdan ustedes que Moisés y sus antepasados comieron maná del cielo? Que Dios los alimentó con maná del cielo. Ustedes tuvieron que vivir. Sus antepasados tuvieron que vivir en el desierto y agarrar panes que caían del cielo de manera milagrosa. Pero ese acto profético soy yo. Ahora yo soy ese pan. ¿Sí? Ya bajé del cielo, el pan que bajó del cielo, yo soy, ya le está dando la interpretación correcta. Esos animalitos que tenían que ustedes estar sacrificando constantemente y derramando su sangre y haciendo expiación por pecados, ¿sí? Esa es mi sangre, ¿sí? Entonces Él está dando a todo lo que vemos nosotros, como vemos en el Antiguo Testamento, todo lo que habla acerca del agua, ¿sí? Todo lo que habla acerca de la sangre. Hay muchísimo acerca de la sangre en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hebreos capítulo 9 nos explica claramente el porqué de la sangre en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, y ahora lo que significa la sangre para nosotros, ¿sí? Entonces, ese tema de la sangre, Jesucristo cuando llega les explica acerca de comer de su sangre y beber de comer de su carne y beber de su sangre, le está dando la interpretación correcta. Yo soy, esa sangre, ahora soy yo, literalmente es mi sangre, la que va a perdonar, la que va a purificar, la que les va a poner en correcta relación con el Padre, la que les va a dar salvación, va a borrar todos sus pecados. Y ya no va a haber más necesidad de sacrificios, ya no va a haber más necesidad de derramamientos de sangre. Esta sangre es el cumplimiento de todo. Una vez derramada, todo queda listo, ¿sí? Ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo está en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, porque la sangre todavía, o el sacrificio de animales, está no solamente, la ofrenda de animales no solamente está en el establecido en el primer pacto, sino que desde Abel, ¿sí? Abel le atinó, digamos, ¿no? Al entregar su cordero, estaba haciendo un acto profético sin tener él idea de lo que estaba haciendo, de la redención mundial y generacional, ¿sí? Obviamente el otro, en Caín, que entrega sus verduras y todo eso, pues qué padre, qué bonito, pero lo que hizo Abel es un acto profético de todo lo que viene, ¿no? No lo entiende eso Abel y Caín y piensa que Dios lo está rechazando. Entonces, entonces ya es desde antes el tema de la sangre, también desde antes el tema del bautismo, porque el diluvio fue antes de las leyes de Moisés. Son cosas que Dios ya venía planeando para la redención del mundo. Entonces, y Jesucristo le da la interpretación correcta. Eso significa esto. Eso que sucedió, ahora es esto y esto, ¿sí? El sábado.
¿no? La festividad del sábado también, ustedes tenían que hacer esto, pero ahora el sábado significa esto. Y además yo soy el dueño del sábado, yo soy el Señor del sábado, ¿sí? Y él, todas las cosas que ellos tenían que hacer, Jesucristo les daba la interpretación. Entonces ese es el segundo punto. Jesucristo le da la interpretación correcta a ese tema. ¿Sí? Aquí tengo. Tercero. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Tercero, una vez que entendemos que ese mismo tema que está como acto profético, como sombra y figura, Jesucristo, ese mismo tema le da el significado correcto. Y luego, tercero, ese mismo tema, Jesucristo, lo establece a sus discípulos. Háganlo. Háganlo. Esa es la palabra de Jesús. Háganlo. ¿Sí? Hay una controversia en los diezmos, porque él les dice a uno de los fariseos, ¿no? Ustedes quieren diezmar hasta el granito de frijol contado, pero no tienen misericordia, no tienen amor, no son compasivos con la gente, ¿sí? Entonces es como que sean compasivos con la gente, pero no dejen de diezmar, háganlo. Entonces dices, no, aquí está, Jesús lo dijo, ya lo dijo, háganlo, ¿no? Pero ¿a quién se lo está diciendo? No lo está estableciendo a sus discípulos, lo está estableciendo está golpeando dándoles, exhortando a los fariseos y ellos que están, que hicieron desorden con la ley. ¿Sí? Entonces, Jesucristo lo da como ordenanza, es el punto número 3. Lo establece como ordenanza, hagan esto, ¿sí? Y el bautismo en agua es el más claro de todos, ¿no? Hagan discípulos en todas las naciones. Dice, toda autoridad me es dada, y por esa autoridad que me es dada, entonces les doy esta ordenanza, ¿no? Hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos, ¿sí? Y en las traducciones dicen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabemos que es bautizándolos en el nombre de Jesús, bautismo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí ya está la ordenanza. Hay otras ordenanzas también, como la Santa Cena, que estábamos hablando, que cuando está Jesucristo el último día antes de ser aprendido, les dice, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Queda establecido por Jesucristo. Entonces, tanto la Santa Cena como el bautismo en agua aparecen claramente, ¿sí? Que está en esos 3 primeros puntos de manera muy clara. Otra cosa que Jesucristo estableció para todos nosotros es este amor, la unidad. La unidad no a nivel nada más convivencia, sino a nivel pacto, a nivel cuerpo, a nivel familia, a nivel servicio, ¿sí? Voy a estar en unidad para servir, para ayudar, para ver qué necesitas, no para que tú suplas a mí, no para ver qué recibo de ti, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Cuando le lava los pies a sus discípulos y les dice, esto que acaban de hacer, háganlo, ¿no? Así, sírvanse unos a otros, ayúdense, apóyense, ¿sí? Son de las cosas que Jesucristo estableció, y que también vemos la unidad vez tras vez. Jesucristo lo enseñó vez tras vez, y que prácticamente es lo mismo que el tema de autoridad, porque dice que la autoridad es el que sirve, que viene siendo lo mismo, ¿sí? La autoridad no es como el mundo lo dice, los que buscan ser servidos, no. La autoridad del reino de los cielos es sirve, es el menor de todos los demás, apoya, ayuda, ve a los demás como superiores a ti mismo, ¿sí? Y vemos que es un tema sumamente importante también, el servicio, la unidad, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces ya está, ya tenemos 3. ¿Cuál es el primero? Sombra y figura. Segundo, Jesucristo le da la interpretación correcta a ese tema, al acto profético. Tercero, Jesucristo lo establece, lo da como ordenanza, háganlo a sus discípulos, ¿sí? Y el punto número 4, el lugar número 4 también, que es bien importante, es
cómo lo vivió la primera iglesia, el libro de los Hechos, cómo lo vivieron ese mismo tema. ¿Sí? ¿Cómo lo vivieron ellos? Hay cosas que realmente ya no aparecen en el libro de los Hechos, aunque Jesucristo lo dijo, lo enseñó. Ya no lo aparece, ya no forma parte de sus dinámicas, ni de nada, ¿no? Pero hay cosas que ellos ya esto es así. Y esa es nuestra vida diaria. Y eso cada vez lo hacían vez tras vez, ¿sí? La unidad lo vemos desde el Hechos capítulo 2. ¿Sí? El servicio, el ayudarse, el apoyarse, el ver que no haya necesidades, ese amor fraternal, el deseo de congregarse, el deseo de estar juntos, el deseo de compartir, todo eso ellos lo vivieron, ¿sí? El bautismo en agua, no hay parte en la Biblia donde habla de evangelismo, o que ellos estaban conquistando en el reino de Dios en otras naciones o en otros lugares donde no hay la palabra, y fueron bautizados, ¿no? Y fueron bautizados, y bautizaron y bautizaron a los 5,000, y bautizaron a los 8,000, ¿sí? Entonces, la Santa Cena aparece también. Ellos tenían la comunión, la mesa del Señor cada vez que se reunían, ¿sí? Todos los días, con el templo y las casas, compartían los alimentos y la mesa del Señor. La Santa Cena era parte de sus dinámicas, sanar a los enfermos, muchas cosas que era ya la dinámica de los cristianos, de los nuevos creyentes, ¿no? Entonces ese mismo tema aparece ahora en el libro de los Hechos, lo viven, ¿sí? La ordenanza de Jesús, ahora ellos, ¿cómo lo vivieron? Y el quinto lugar donde podemos filtrar y ver que es súper importante el tema, es porque también aparece como doctrina, lo enseñan de manera doctrinal en las cartas, ¿sí? En las cartas de los hebreos, los Gálatas, todas esas cartas de los apóstoles, ese mismo tema lo enseñan ya doctrinalmente, lo explican ya, ese mismo tema. Entonces el bautismo en agua lo explican muy claramente, la Santa Cena o la Mesa del Señor, como le quieran llamar, lo explican claramente. La unidad, primera de Juan, prácticamente te dice, si no hay unidad, ni te digas cristiano, casi está diciendo eso, ¿no? Ni me digas que eres cristiano si estoy viendo que no tienes unidad y amor por los demás. ¿No? Entonces, tantos temas que se pueden poner, que están en mucha discusión, se puede ver si realmente es importante o no es importante. Si un tema no pasa por los 5 filtros, pues realmente no es tan importante como para discutir, como para dividirnos, como para decir, no, tú lo haces, no lo haces, ¿no? Pero lo que sí no podemos discutir, no podemos diluir, no podemos hacer a un lado son las prioridades, ¿sí? Y hay muchas cosas en las que nosotros podemos encontrar y descubrir como prioridades que antes no lo tomábamos en cuenta, ¿sí? El enemigo se ha encargado de que todas las cosas que son prioridades la ha minimizado en el transcurso del tiempo, ¿sí? Se ha diluido, se ha perdido, se ha cambiado el sentido, o cada quien le ha dado su propio sentido a esas realidades o esas prioridades, ¿sí? Muchos sabemos y venimos de contextos donde el bautismo en agua pues no es un tema. No es un tema. Recibiste a Cristo, hiciste la oración, vienes a mi iglesia, ya está listo, ¿sí? Hasta ahí. Y si el bautismo, bueno, si te metes al curso, y si pasas el examen del curso, y si eres digno de ser bautizado, después de pasar por todo, te bautizas, ¿no? Y eso no existe de esa manera. Entonces podemos nosotros entender, tener respuestas claras y decir, esto sí es importante, porque está, no porque yo digo, no porque me lo dijeron, no porque la tradición así siempre se ha hecho, sino porque es prioritario. Está desde Génesis hasta el Apocalipsis se encuentra ese tema, ¿sí? El bautismo en agua, Jesucristo le da la interpretación correcta cuando habla con Nicodemo. ¿Cómo entras al reino de los cielos? A través del agua y del Espíritu, ¿sí? Jesucristo mismo cumple
esa profecía o eso, él mismo lo cumple. Él se bautiza sin tener pecado, porque no se estaba bautizando en el bautismo de Juan, ¿sí? Jesucristo no se estaba... tenemos que retirar. Sí. Adelante. Sí, tengo un compromiso. Sí, adelante. Que pase bonita tarde y continúen el contenido del tema. Con permiso. Vamos a recordar el resto para que Luis. Hola, Carlos. Entonces, Jesús no se estaba bautizando por el bautismo de Juan, porque Jesús no tenía que arrepentirse. Jesucristo ya estaba bautizándose con el sentido correcto, ¿sí? Dejar una vida para empezar una nueva vida. Dejó de ser el hijo del carpintero para ahora empezar a un ministerio, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos muchísimo cómo meternos en la palabra de Dios, cómo estudiar la palabra de Dios, cómo analizar los temas dentro de la palabra de Dios y determinar y saber, ¿no? Que para mí Dios me está estableciendo que esta va a ser mi vida diaria, esto es prioritario para mí, ¿sí? Y obviamente el fin y el propósito es levantar una iglesia fuerte, ¿sí? Más fuerte, con más gloria que la primera, ¿sí? Porque así dice la Biblia, ¿no? No es agarrar el libro de los Hechos como nuestro libro de la ley, no, es cómo lo tomaron, y la gloria que ellos vivieron no se va a comparar con la gloria que nos toca vivir, pero para eso tenemos que aprender a filtrar y quitarnos tantas estructuras y tantas tradiciones que solamente nos limitan, nos están limitando, ¿sí? Y mientras más vamos descubriendo y quitando todos esos pesos de tradición, pues más vamos a ir viviendo las realidades que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros que va a ir descubriendo, imagínate, vas descubriendo en la palabra de Dios, esa es prioridad, camino en esto es, porque las prioridades no nada más es una enseñanza o una respuesta, sino las prioridades tienen poder en sí, ¿sí? Tienen un poder sobrenatural, un poder del reino de Dios en sí mismas, esas realidades. El bautismo en agua tiene un poder en sí mismo, no nada más es remojar a una persona. Trae un poder espiritual el hacerlo correctamente, esa liberación, esa transformación. El hacer correctamente, llevar a cabo la Santa Cena, trae un poder espiritual, porque Pablo está diciendo, el que lo hace incorrectamente, terminan enfermándose, terminan débiles, terminan muriendo, algunos hasta mueren, porque lo están haciendo incorrectamente, porque es algo poderoso espiritualmente. Y si lo están haciendo incorrectamente y en lo espiritual se están dañando a sí mismos por hacerlo incorrectamente, entonces si lo hacemos correctamente, pues va a ser de vida, bendición, ¿sí? Del poder de Dios manifestándose en nosotros. Entonces viene con un poder en sí mismo, no es una actividad más de una actividad de congregación, no. Las prioridades tienen poder en sí mismas, ¿sí? El servicio, el lavarse los pies, el ayudarse, el apoyarse, la unidad viene con poder en sí mismo. Es el bautismo en Espíritu Santo, que también es un tema que lo encontramos perfectamente bien en toda la palabra de Dios, en estos 5 puntos. Tiene poder en sí mismo el caminar en eso, ¿sí? No es un requisito para después de ser cristiano ser bautizado, ¿no? Es poder de Dios para que el evangelio sea establecido con ese mismo poder a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, Pablo en Romanos está diciendo el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio, es lo que nos corresponde vivir. El tema de la santidad entra en los 5 perfectamente, ¿sí? Es poder de Dios. El evangelio transforma, el evangelio libera, el evangelio salva, ¿sí? Jesucristo tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados, todos. Pero también el evangelio tiene el poder de transformar toda nuestra vida, cambiarla, hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, sacarnos y liberarnos de opresiones,
depresiones, de ataduras, de pecado, de debilidades, ¿sí? Tiene el poder para liberarnos en sí mismo, ¿sí? Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si la iglesia no lo está viviendo, pues es que todavía está nublado en esas tradiciones y en esos legalismos y en esas, todo lo que, la nube de religiosidad que hay, ¿no? Porque está diseñado, el Evangelio está diseñado para el poder de Dios de transformarnos, ¿no? Y nadie te lo va a entregar, tú lo vas a buscar, tú lo vas a descubrir, hay mucho por descubrir, ¿sí? Métete, Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar, porque la revelación transforma, la revelación cambia desde dentro. Es muy diferente que yo te dé una enseñanza a que tú recibas la revelación de manera espiritual, de manera personal, y eso te transforma, te cambia. Has conquistado en el reino de Dios, ¿sí? Has dado un paso para seguir adelante y ya tú tienes también esa capacidad de poder ayudar a las personas que están pasando por lo que tú pasaste, ¿no? Mostrando, es Jesucristo, yo no puedo, Él sí puede, ¿sí? Ese es el reino de Dios. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? ¿Algún comentario? Sí, en el punto número 5, pues es muy claro, ¿no? En el punto número 5 es, doctrinalmente ese tema lo están explicando y no hay duda, ¿sí? Y le están explicando claramente, o lo están poniendo en orden, o están exhortando a la misma iglesia, si se salieron del camino, de la trayectoria de esa verdad, ¿no? Entonces, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Por lo que entendí, o sea, Uh-huh. son 5 puntos, ¿no? Ajá. Los que estás tocando es lo de la sombra y figura, interpretación de Jesús, ordenanzas. ¿Cuál era la cuarta? O sea, ¿cómo Como era? el libro de los Hechos. ¿Cómo lo lograron la primera iglesia? Ese mismo tema, ¿cómo lo aplicaron en su vida diaria? Sí, porque en el libro de los Hechos no se ve como doctrina o enseñanza, se ve como acción, el hecho, lo pusieron en acción. Y ya después en las cartas lo explicaron doctrinalmente, pero sí es importante cómo la iglesia lo vivió en sí, ¿no? La pureza de aquella primera iglesia. Ajá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Yo estaba pensando de cómo a veces Jesús, ¿verdad? Y yo sé, o sea, cuando Jesús dice en la antigua ley, ¿no? O sea, ustedes dicen, aman a sus amigos, y odien tus enemigos, o algo así, pero yo les digo. Y entonces, estás diciendo, de estos 5, sombra y figura, sí fue en Jesús, pero ¿qué piensas de esos, no? De esos, cuando Él dice, ustedes han oído eso, pero yo les digo eso. Sí, generalmente eso lo vemos en el que le llaman el Sermón del Monte, ¿no? Uh-huh. Lo que está haciendo Jesucristo ahí es dándole la interpretación de la razón por la cual fue puesta esa ley, ¿sí? Ellos se perdieron completamente a la razón de la ley, completamente. Ellos lo hacían ya por legalismo, lo hacían porque si no lo hacían los iban a castigar, pero no tenían un corazón íntegro para hacerlo, no venía de dentro, sino que ellos simplemente cumplían y lo hacían en sus capacidades, cuando podían o cuando no. Entonces Jesucristo lo que estaba haciendo ahí, les fue dicho esto, pero ahora, ¿sí? La razón por la cual fue puesto no nada más es para que no les castigue Dios, sino su corazón esté alineado con Dios, porque en sí mismo todo lo que Dios estableció, toda esa ley y principios que Dios estableció, prácticamente es por amor, el amor de Dios manifestado, ¿sí? Y Jesucristo mismo dijo, ¿cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese era el motivo de Dios. Quiero que les doy esta ley para que aprendan a amar, para que aprendan a convivir sin agarrarse de los fracasos, ¿sí? Para que aprendan a respetar a otras personas por amor, porque aman,
¿sí? Pero ellos perdieron completamente el sentido del amor y la misericordia y solamente se establecieron en el miedo. En el miedo, no me vaya a castigar Dios, no se vaya a enojar Dios, ¿sí? Entonces, todo ese sermón del monte les está recordando amar, ¿sí? Servir por amor. Si alguien te pide algo, tú dale dos, ¿no? Porque los legalistas dicen, no, si tú me pides, legalmente te doy lo que me pediste. Legalmente ya estoy cumpliendo. No, vayan más allá, vayan al amor, a la misericordia, ¿sí? Y extiéndanse, y ese amor les va a hacer extenderse más a lo que legalmente tengan que hacer, ¿no? Eso es lo que Jesucristo vino a enseñarles a ellos. Por eso Él vino, cuando Él llega acá a este mundo, era un desorden todo la ley que estaba establecida por Dios, era un desorden completamente. Ya no había presencia de Dios, ya no había palabra de Dios, ya no había poder de Dios. Todo lo que ellos vivieron en algún tiempo había desaparecido. Desde que perdieron el arca de pacto, desde que ya no tenían arca de pacto, porque su arca de pacto era su pacto, ¿no? Era la presencia de Dios. Desde que ya lo habían perdido, ya no había nada real, ya no había nada, ¿sí? Entonces, ellos obviamente estaban en un desorden de leyes. Y cuando viene Jesucristo, Jesucristo no estaba obligado a cumplir las leyes que ellos crearon. No estaba obligado a cumplir las leyes que ellos crearon. Él estaba obligado a cumplir las leyes que Dios, su Padre, creó, dándole lo correcto, la manera por lo que Él lo creó. Su Padre lo creó, Él lo hizo perfectamente bien y les enseñó a hacerlo de manera correcta, ¿sí? Pero Él no estaba obligado a cumplir las leyes que ellos crearon, humanas, y Él fue muy atacado porque fallaba las leyes que ellos se habían puesto, ¿no? Entonces, eso fue prácticamente para ellos, pero hay muchas cosas que pues, también nos aplican a nosotros. Saber que nosotros podemos caer en esa misma actitud legalista y agarrar lo que nos toca vivir, el nuevo pacto, como forma legalista, ¿no? Porque si no enojo a Dios, si no lo hago, ¿qué tal si me va mal? ¿Qué tal si y es lo que se predica, ¿no? ¿Quieres tener bendición? Entonces haz esto. ¿Sí? ¿Quieres evitar la maldición? Haz esto. Ese es el antiguo pacto, ¿no? Entonces, el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, uno puede seguir con ese mismo espíritu de la ley en todas las cosas que tocan vivir ahora en el nuevo pacto, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso. Que precisamente lo que mencionaba Sam, si hacemos el ejercicio de pasarlo por el filtro, ¿no? Por si alguno dice, bueno, pero tal tema, ¿cómo le hago para pasarlo por el filtro, no? Podemos hacerlo. O sea, y por ejemplo, lo de amar a tus enemigos. Si vamos al primer paso del filtro, sería, ¿qué dice la ley? ¿No? Y ellos decían, ama a tus amigos, odias a tus enemigos. Ajá. Ahí queda. Bueno, eso dice la ley, eso es la sombra De una realidad. de una realidad. El segundo es cómo lo interpretó Jesús. Y precisamente lo que mencionabas, ¿verdad? Bueno, la ley dice, haz esto, pero yo ahora les digo. Y ahí mismo entra el tercero, que se le establece, Sí. ¿no? Háganlo de esta manera, amen a sus enemigos. Jesús amó. Y Jesús amó. Y luego nos vamos al cuarto, cómo lo vivió la primera iglesia. ¿Qué hacía la primera iglesia? Todos los perseguían, los amaban, les predicaban y nunca respondió con la misma moneda. Y nos vamos entonces al quinto paso, que es lo que ahorita decías, ¿no? El resumen del evangelio es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Y se habla, en las cartas lo hablan muy claramente acerca de ese amor, de cómo responder, cómo enfrentar las dificultades, cómo enfrentar a los enemigos y todo eso, ¿no? Te da una Primero Juan enseñanza dice, si no puedes correcta. amar al que ya viste, ¿cómo vas a amar a Dios? No puedes ver. Y podemos ver ese tema, lo podemos ver bien claramente el antes y el después de los discípulos. Porque cuando estaban con Jesús caminando, ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo, no habían experimentado el poder del Evangelio, la transformación del corazón, ¿no? Entonces cuando fueron a predicar y no les aceptaron su predicación, ¿cuál fue lo que le pidieron a Jesucristo? Sus discípulos le dicen, Jesús, no nos aceptaron nuestra predicación. Fíjense de la actitud que tuvieron. La actitud que tuvieron, no nos aceptaron nuestra predicación. Que caiga fuego,
No, esa es la actitud, Claro, la actitud sí, carnal sí. completamente, porque es así de, ay, si ustedes, ay, yo tengo el poder para destruir sus vidas, esa gente, ¿no? Pero, ese era lo que ellos Tuya la tenían. venganza. Esa era la actitud y Jesús les dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿No? ¿De qué espíritu son ustedes? O sea, yo no voy a destruir una ciudad, ¿no? Entonces, pero imagínense la actitud. Destruyos porque no nos escucharon en el evangelio, ¿no? Y así de primero de tristeza y luego de enojo, ¿no? Y después, cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando el poder del evangelio transforma su corazón, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, es como que Jesús ve eso y dice, les conviene que yo me vaya, porque va a suceder en sus vidas. Lo necesitan porque... Y lo necesitan, ¿no? Entonces, cuando ellos eran perseguidos, pero no nada más perseguidos de que no queremos, en ese momento era, no queremos escuchar tu evangelio, no, es, los apedrearon afuera de la ciudad y los dejaron tirados pensando, ya están muertos, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Tuvieron la misma actitud? Dios, caiga fuego, no. Se levantaron, se sacudieron, contentos de haber sufrido por el evangelio, y entraron otra vez a la ciudad a seguir amándolos porque ellos sabían, tengo un mensaje que tienen que escuchar de salvación. ¿Sí? Entonces, esas son las, como podemos analizar y checar, como qué es el poder de Dios, para que nos toca, las realidades que nos tocan vivir a nosotros. Y de hecho hay un peligro en qué pasa si no me abrazo a eso, ¿verdad? Lo que decías al principio es la sombra. Ajá. Entonces vivo en sombra. Vivo en sombra. Y eso de la sombra a mí me cayó el 20 mientras hablabas, fue muy bueno. ¿Por qué hablaba de sombra? Porque hablaba de velo. ¿Verdad? Y es como si te pusieses velo, y estás como tratando de andar y no puedes. Por eso se llama revelación. Pero si nosotros no adoptamos la promesa de Cristo, Nos quedamos en la sombra. perdemos todo. Sí. Y el fruto de vivir en la sombra es pleito y división, ¿sí? Porque las sombras que él ve va a interpretarlos a diferencia de la sombra que yo veo. Entonces voy a decir, no, yo veo esto, no, yo veo esto, no, yo veo esto, no es cierto, eso es lo que yo veo, y cada quien va a ver su interpretación y nunca. Entonces el fruto de vivir en sombras es división, pleito, ¿sí? En cambio, si nosotros dejamos de ver las sombras y vemos las realidades, y las realidades que son, la realidad tiene color, textura, profundidad, forma, olor, sabor, las sombras no. Las sombras, el otro es tangible, lo vives, lo disfrutas. Una fruta, ver la sombra de la fruta, pero agarras la fruta real, tiene todo lo que necesitas para ser vivificado, ¿no? Entonces nosotros dejamos de él, por eso es que es importante entender qué es lo que ya no nos toca vivir, ya no tenemos por qué estar viviendo esas sombras, mejor vivir las realidades que nos tocan vivir de esas sombras. Y descubrir esas realidades y saborear esas realidades, ¿no? Y disfrutar esas realidades del poder, porque eso sí tiene el poder de Dios para transformación. ¿Sí? Eso es. Amén. ¡Hey! Tengo una pregunta. Sí. Entonces, porque he estado estudiando el temor de Dios, pero si había el temor de Dios, entonces ha estado comentándose que antes obviamente había ese miedo y por el miedo ellos querían cumplir, ¿no? Pero entonces ahora, ¿cómo debería ser ese temor de Dios? O sea, ¿cómo debería ser? El temor de Dios siempre fue diseñado de la misma manera, pero al ellos vivir bajo una ley, y si no cumplían la ley tenían castigo, pues eso les provocaba a ellos miedo, ¿no? Y no, el diseño de Dios no era que le tengan miedo a Él, sino que realmente tuvieran ese temor reverente a Dios. El temor fue diseñado para que nosotros veamos al Creador, al Rey, al único Rey de Reyes, y tratarlo como ese Rey que es, ¿sí? Y ese Rey merece toda honra, todo el respeto de su presencia, ¿no? Y él merece toda la gratitud, como se estaba hablando, ¿no? Entonces, ese temor de Dios
no es ese tengo miedo a Dios porque me castiga, sino es conozco a Dios, honro, y si hago las cosas es por honra, si hago algo es por honra, si hago algo para Él es por gratitud, si hago algo por Él es porque por amor, porque lo amo, ¿sí? Entonces el temor de Dios es igual a honra, ¿sí? Gratitud, amor, respeto de Dios. Dios habla de que es aborrecer el mal. Y eso pues obviamente es aborrecer el mal. Es como reconocer su poder, ¿no? Que Él es el Rey y que tú eres el creador, que ha creado, un ser creado. ¿Sí? Y ahorita aún va más para allá. No solamente eso, sino que Él es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos, ya nos compró. ¿Sí? Fuimos comprados por sangre, entonces ya no nos pertenecemos, a nosotros mismos le pertenecemos a Él y aún más merece esa entrega, esa devoción o esa rendición a su vida. Entonces es un temor de me rindo ante un rey, ¿sí? Le honro, le agradezco, le amo. Entonces todo lo que hago es motivado. Cuando es motivado de esta manera, estoy teniendo temor de Dios, ¿sí? Ese es el cambio. Siempre Dios lo quiso así, siempre. Pero el problema es que Está en todas las... Y puede ser alguien fuerte, alguien grande, alguien increíble, pero si tú no puedes reconocer quién es y no lo conoces, no va a haber eso. Y es como entre esa cuestión de que Él es la autoridad, no la cabeza de la cabeza. Y esto mismo se da posteriormente, ¿no? A la autoridad. No es porque es la autoridad, sino al conocer la autoridad. Es algo que Dios lo dice, pero no es algo que lo pone en tu cabeza y lo tienes que hacer mágicamente. Sí, sí. Sino que cuando uno reconoce y conoce quién es Él, entonces voluntariamente entra esta gratitud, un reconocimiento, un amor, una plenitud, un honor ante quien es la autoridad. Sí, lo conoces y sé que para eso tienes que obedecer la palabra y además, o sea, leerla y obedecerla, porque si no, no hay forma de conocerla. O sea, bueno, eso estaba estudiando, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Y yo entiendo eso porque, bueno, cada uno de nosotros creo que lo puede reconocer en un momento en el que, a lo largo de nuestra vida como creyentes, o sea, porque sabes el poder de Dios, pero no es un poder que te vaya a hacer daño, es un poder que sabe que la disciplina es como, dice que todo tiene una renovación de mente, que el temor como lo ve el mundo no es lo mismo, que la disciplina no es lo mismo como lo ve el mundo. Entonces todo es como necesitamos renovar y dejar que Dios renueve nuestra mente, porque eso permite transformación, porque sí, todo el trabajo, el dinero, todo, si dejas que Dios yo le pido mucho a Dios y pido mucho porque nos renueve conforme a su mente, o sea, conforme que nosotros podamos ver el mundo en el que estamos como Él lo ve. Y eso es lo que nos puede transformar muchísimo, lo que nos transforma más bien.